Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Empieza la semana intensa, como hemos estado explicando en el segundo café, y tenemos nada más y nada menos que 10 temas de todo lo que ha estado pasando prácticamente durante la tarde de hoy. Vamos a empezar hablando de esa sensación cada vez más grande. Primero hablaremos de Sánchez, obviamente, estamos hablando de Sánchez, de esa intención del presidente de intentar desvincularse, vamos a decirlo así de alguna manera, de lo que pasa en las elecciones autonómicas y municipales. Desde dentro del partido no quieren muchos de esos candidatos tenerlo cerca porque consideran que puede ser una pérdida de votos, y él empieza a dar la sensación de que ve que la bofetada va a ser muy grande y intenta ganar tiempo. Vamos a ver cómo explicamos esto, porque aquí la gran duda es si suma Sánchez o resta Sánchez a una candidatura. Esa es la gran pregunta que hay hoy en día y que pocos saben cómo responder. Mientras Sánchez sigue haciendo su campaña humanitaria, vamos a decirlo, que la ha llevado a la petanca, al baloncesto, y la ha llevado a hablar con Óscar de Parla y Mari Carmen, creo que se llamaba la otra chica, del salario mínimo interprofesional, tomando un café. Quien vea el vídeo verá que hay un montón de donuts, croissants, etcétera, lo normal en una merienda, en fin, cosas alucinantes. Luego se ha parado el presidente a explicar lo bonito de sus gestos. Lo explicaremos luego porque es bastante patético, vamos a hacerlo así de claro. Luego nos iremos directamente al PP. Las encuestas siguen dando estancamiento en el caso de Feijóo, y hay que empezar a hablar de una cosa que aquí ya hemos insinuado en repetidas ocasiones y que creemos que no hay que olvidar, y es que con las cifras actuales se da la circunstancia de que el Partido Popular, estaríamos en 130 y pico más o menos, supera incluso la suma de los dos partidos del gobierno, los 90 y pico del PSOE y los 20 y pico de Podemos. Pero, y aquí viene el pero, que es la idea fundamental del presidente Sánchez, si acaba configurando una coalición de izquierdas, esta podría superar en las cifras actuales al Partido Popular. Ahora mismo estaríamos moviéndonos, para hacerse una idea, según estas últimas encuestas, 132 el PP, 121 la suma de los dos partidos, pero si fueran juntos, seguramente esta cifra podría aumentar 7, 8 y nos estaríamos en un 132, 130, 130, 129, estaríamos muy cerca. Y recuerden las palabras de Feijóo, que uno puede ser rehén al final de sus palabras. Quiero que gane el partido que sea más votado, que gobierne, perdón. Fíjense que las encuestas a veces permiten hacer juegos casi de malabarismo. Y dentro de ese estancamiento que tienen los dos partidos fundamentales, tenemos los intentos, digamos, por parte del Partido Socialista de intentar mover, digamos, el tema de Ayuso. La manifestación del otro día, por cierto, Ayuso se ha ido a Israel, hay que agradecerle a Ada Colau que le ponga las cosas tan fáciles a Ayuso. Explicaremos también esto y las teorías sobre este tema que creemos que son también bastante interesantes. Luego nos iremos a la sentencia de hoy del Supremo, que ha confirmado que Junqueras sigue inhabilitado hasta el 2031. Al final, como decíamos, el pacto Esquerra-PSOE tampoco acaba de funcionar. Fíjense que las cosas las saben hacer tan mal en el gobierno, ya no hablamos de la ley sí es sí, sino que incluso en este caso otra chapuza que les sirve para quedar mal, vamos a decirlo así de claro. Luego saltaremos a un momento que es para recordar. En la entrevista que hizo hace unas horas Villacís ha dicho que dejará la política si no sale elegida. Y ha apostado porque creía que iba a ser alcaldesa de Madrid. En fin, yo también creo que, ya lo hemos dicho alguna vez, que nos van a dar el Ondas este año. No sé, a lo mejor es una idea. En fin, cosas que cada uno puede pensar lo que quiera pensar. Hablaremos luego de cosas curiosas de los Goya. Hemos estado hablando estos días de detalles hoy de las declaraciones, hemos hablado en Segundo Café, interesantes, del director de la película más galardonada, y nos quedamos un poco con dos situaciones más que explican un poco las cosas extrañas, vamos a decirlo así. Por un lado, que la Academia de Cine, que como saben, en la gala pues han aparecido personajes múltiples criticando la sanidad privada, no sé qué, pues resulta que han puesto un tuit diciendo gracias
al Grupo Quirón por velar por la salud de los invitados. Es decir, los que apuestan por la sanidad pública van y se rodean de la sanidad privada. Hombre, un poco... no sabemos cómo usar las palabras aquí. Un poco mentirosillos, vamos a decirlo así. Pero no solo eso, sino que en viera la gala, nosotros lo hemos comentado, nunca la veíamos, pero este año la vimos. Hubo un momento con la canción ¿Por qué te vas? De Janet, aquellos que tengan más años se acordarán de ella, que cantó una cantante mexicana. Pues ha saltado hoy Janet diciendo que era algo así como una vergüenza, porque a ella ni le han dicho, y ella es la canción es de Perales, ella es la persona que no solo interpretó en la película, sino que hoy la ha cantado, curiosamente, en la capilla ardiente del difunto Saura. Fíjense, que no respetan nada esta gente del cine. Es cuanto menos curioso. Eso sí, se llenan la boca de soflamas, se llenan la boca de cosas que luego no cumplen de ninguna manera. Luego nos iremos a un tema que comentamos el viernes pasado. El sábado vencía el tercer plazo donde tenía que pagar la Unión Europea y todavía, sorprendentemente, no ha dicho nada y ha dicho que aún no hay fecha para dirimir si se hará o no el tercer pago. Todo eso viene a colación, además, que el Tribunal de Cuentas ha pedido a la Comisión Europea cómo se deberían calcular las multas a quien incumple con el dinero entregado de los fondos de recuperación. ¿Y saben cuál es el problema? Que en la pregunta del Tribunal de Cuentas a la Unión Europea ha puesto un país de ejemplo. Se imaginarán que es España. Nadie se fía ya y ya se están activando mecanismos porque esto no va bien. Acabaremos los dos titulares últimos. Uno, volveremos al tema del Pentágono, donde decía ayer, si se acuerdan, que no descartamos nada, decía esta madrugada prácticamente podemos decir, sobre el tema de esos derribos de naves no identificadas, pero hoy la Casa Blanca parece que ha puesto un poco de más relax. Ha dicho hace unas pocas horas, que no hay indicios, literal, no de alienígenas. Bueno, se usa la palabra, creo que debe ser las primeras veces que se usa en política. En fin, solo nos falta Sánchez que se haga un vídeo también con algún alienígena. Sería cuanto menos una manera también de humanizarlo. Y acabaremos hablando de un detalle de esos que nosotros comentamos en su momento y que al final es representativo. Siempre decimos que al final la gente no es tonta. Partimos de ese concepto. Y cuando votan a alguien, estamos pensando obviamente en el caso de España, en el ejemplo de Ayuso. Es decir, si tú realmente va tan mal la sanidad, todo es un desastre, sale todo Madrid, como ha dicho algún miembro del PSOE y de Podemos a la manifestación de ayer, y luego resulta que Ayuso saca mayoría absoluta, pues hombre, pues parece que alguien está mintiendo. Así de claro. Pero no vamos a hablar del ejemplo Ayuso, que hablaremos obviamente cuando toque, sino hablamos del ejemplo de Italia. Recuerden, hace unos meses ganó Meloni y se hablaba de que iba a ser el fin del mundo prácticamente. Pues nada, ha habido elecciones regionales en Lazio y Lombardía, para hacerse una idea, capitales Roma y Milano, y ha ganado de calle Meloni. Luego de estar gobernando durante un periodo 4 o 5 meses. Parece que la gente refrenda y nuevos votantes se han sumado al carro de la líder. E Italia, aparte de los feos que le puede hacer Francia y Alemania con el tema de Zelensky, pues parece que está en la senda de la recuperación. A veces aquellos que llaman al lobo no son los mejores pastores. Si les parece, empezamos hablando ya de ese tema inicial que hemos dicho, que es esos movimientos de Sánchez. La gran duda que existe actualmente es dentro del Partido Socialista y dentro de la Moncloa. Saben que muchas veces hablamos como dos entes separados, a veces como dos entes unidos, pero parece que ahora se quieren separar de cara a las elecciones municipales y autonómicas. La apuesta de Sánchez era participar en todo lo que pudieran y se ha dado cuenta de que nadie lo quiere al lado. Dentro de las agrupaciones locales o las candidaturas autonómicas y municipales consideran que la presencia de Sánchez puede ser una pérdida innata de votos y apuestan por que no esté. Y Sánchez, que no es tonto, insistimos en algo que vamos muchas veces explicándolo, pues ha decidido
que no me queréis, ir vosotros a vuestra vera, y yo me limpiaré las manos con la hostia que os vais a dar en mayo. Porque, perdón, lo de la hostia parece bastante obvio. Y aquí lo que se está intentando hacer, por todos lados, es que no te afecte lo suficiente. Por cierto, una estrategia política como cualquier otra, Y Sánchez intenta desvincularse. Y, por ejemplo, su jefe de gabinete, Óscar López, no participará en el comité electoral de estas elecciones. Sí que lo hará, obviamente, de las elecciones generales, cuando toquen. Y en el fondo es una postura diferente a la que ocasionó cuando Iván Redondo sí que se metió en todo. Allí recibió muchas críticas por parte del aparato del partido. Y todo esto nos lleva a esa sensación final de realmente, y es una reflexión difícil de hacer, ¿suma o perjudica la presencia de Sánchez? ¿Ha viciado tanto Sánchez al partido con la fidelidad que ha tenido el partido, que da igual que esté Sánchez o no, que no solo le perjudica, sino incluso puede beneficiarlo, o realmente perjudica cualquier candidatura? Y es una duda importante, porque teniendo en cuenta la reducción de votantes que ha existido en el Partido Socialista, que se espera, sobre todo en estas autonómicas y municipales, entra la duda de que si quizá, y es algo que hemos comentado en más de una ocasión en el partido, en caso de unas generales, ¿qué hay más allá de Sánchez? Pues seamos sinceros. Y aquí no hemos tenido ningún complejo en decirlo. A día de hoy, el candidato en unas generales que más votos podría dar al Partido Socialista es Pedro Sánchez. Y de calle. Alguno dirá, es un desastre, sí, pero es que no hay nada más que Pedro Sánchez. Y ese es el problema del Partido Socialista, que han permitido que el líder haya creado un partido a su imagen y semejanza, con lo cual en las elecciones municipales y autonómicas, pues parece que la no aportación de Sánchez es más un acto del presidente para alejarse del desastre que les viene a finales de mayo e intentar aparentar que una cosa es lo autonómico y municipal y otra cosa es el gobierno general. Hombre, seamos sinceros, es una jugada que quizá en 1615 podría funcionar, no lo sabemos, o quizá incluso en el 77 o en el 82, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora parece una jugada cuanto menos de tratar a los votantes de idiotas. Porque está claro que esa desvinculación que pretende hacer entre Moncloa y partido, a día de hoy no se la cree nadie, porque el partido ha seguido fielmente al presidente y es cómplice de todas sus actuaciones. Que nadie piense que los 205 votos, por ejemplo, a la ley sí es sí, los diputados socialistas dependían de la Moncloa, ¿no? Dependían del partido. Es decir, los errores son comunes. Y en esa línea de errores comunes intentan de alguna manera dar una imagen diferente. Esto lo vamos explicando hace semanas, aunque ha empezado a aparecer en medios hace poco, una imagen más humana de Sánchez, acercándola a la calle, siempre con planos cortos y cosas enlatadas, vamos a decirlo. Y hoy hemos tenido un nuevo acto, se ha reunido, creemos que ha sido en Parla, porque uno de los personajes es un tal Óscar, que por cierto, y aquí viene la parte graciosa, que podían curarse al menos un poco, no sé, pero debe ser difícil, entendemos, estar en el equipo de Sánchez, porque una de las dos personas jóvenes, según Sánchez, con salario mínimo interprofesional, que cobraban poquito, pues resulta que es hermano de un asesor de Sánchez que suponemos no cobra el salario mínimo interprofesional dentro de la Moncloa. No sé, podían haber buscado a alguien más allá, pero bueno, en fin. En todo caso, una reunión que la pueden ver en el Twitter de Sánchez, donde se les ve allí departiendo, en un sofá, con unos cafés con leche, una bandeja llenísima de grusanes, que no sabemos si es que es lo habitual que se merienda en Madrid. Nosotros no lo hemos visto así nunca. Es curioso el detalle de la botellita de agua, que para algunos implica ansiedad. Aquí no vamos a entrar nosotros a hacer interpretaciones, pero si se fijan en el vídeo, detrás del café con leche de Sánchez se olvidan una pequeñita botella de agua,
que es cuanto menos curioso, porque no forma parte del atrecho, digamos, de la composición que se había hecho. Y hablan allí sobre el salario mínimo, y luego Sánchez en el rellano, suponemos, de la escalera, pues da un discurso, dice, cuando empezamos teníamos 780, cobraba el salario mínimo interprofesional, y ahora cobran 1000, lo van a aprobar mañana, en unas horas, 1080 euros al mes. Y dices, ha subido 780, unos 200 euros, dices, bueno, pues no está mal. Por cierto, eso también le sube a los autónomos, por decirlo así de claro, en sus cotizaciones. Claro, se olvida Sánchez de detalles, por ejemplo, que las hipotecas con este último incremento de la inflación pueden subir de 300 a 500 euros al mes. Nada. Al lado de los 200, una porquería. Porque al final es el detalle que sale en muchas estadísticas europeas. Al final lo que has de valorar es si durante este periodo, hablamos prepandemia, se han recuperado los niveles anteriores y qué países han perdido poder adquisitivo en este periodo. Y obviamente, porque no lo sepa, el que menos poder adquisitivo ha recuperado, e incluso el único que no ha recuperado el poder anterior, es España. Y Sánchez no deja de sorprendernos con lo de la petanca, con lo del baloncesto, ahora con lo de las reuniones, con lo de ir a hacer footing. Pero insistimos, no lo van a ver tomando un café en la Plaza Mayor de Madrid. No lo van a ver en un pueblo entrando solo, sin tener el escenario preparado, sin 12 millones de escoltas a su alrededor. Y no es un tema tanto de seguridad, sino es un tema de imagen. Lo hemos dicho más de una ocasión. Les da pánico. Hoy ha ido al entierro, a la capilla ardiente, del señor Saura, del director de cine, y se ha oído gritos, que te vote Chapote, que te vote Chapote. Es decir, la imagen de Sánchez en tiempo real es inviable para su comunicación a día de hoy en cualquier calle de España. Fíjese que cuando va al extranjero sí que a veces se pasea y da besos a los niños y todo, como si fuera un líder mundial, que seguramente más de uno dice, ¿y este señor que me ha dado un beso, quién cojones era? O aquellas escenas de hace más tiempo ya en Nueva York, que parecía que se iban a comer el mundo, con 12 millones de escoltas a su alrededor, como si en Nueva York a alguien le preocupara al señor Sánchez. Y esa es la realidad de Sánchez, que intenta engañar a los votantes que aún le quedan y que solo pueden seguir votándole bien por ser parientes de alguien, el caso de estos del salario mínimo interprofesional, o bien por ser absolutamente idiotas. Porque, miren, en política uno puede hacer muchas cosas y uno puede estar de acuerdo con unas ideas u otras. Y hasta aquí podríamos discutir mil cosas. Oiga, uno puede pensar, ahora que está de moda lo de la sanidad, que la sanidad va mejor, peor, etcétera, etcétera. Pero lo que al menos se espera de ciudadanos inteligentes en un país inteligente es la comparativa. Y cuando tú ves, por ejemplo, estadísticas, que las estadísticas a veces pueden mentir, el caso sanitario del que vamos a hablar ahora es infinitamente mejor en Madrid que en otras comunidades, pues te sorprende que vengan autobuses, por ejemplo, de Extremadura, donde la situación es peor, a manifestarse con cargos, obviamente, del partido a Madrid. Cuando ves que un presidente tiene que montar vídeos con planos cortos, sin salir a la calle, es que te está diciendo que no puedo salir a la calle, soy prisionero de la Moncloa, os estoy engañando. Y eso al final, un votante medianamente inteligente es consciente. Y algunos creemos que lo que peor que puede haber en la política es la mentira y, cómo no, la hipocresía. Y parece que algunos han hecho de la hipocresía una forma de gobernar que no deja de ser sorprendente a estas alturas. Y está claro que a pesar de todo eso y del descenso que tiene el PSOE, realmente hay un dato que diríamos confirma de que Sánchez sigue siendo el único estandarte que le queda al PSOE, porque fíjese que las encuestas pues sigue manteniéndose en esos 90 y pico, que reales a lo mejor serían un poquito menos, serían quizá 90 y menos, 80 y largos, pero no hay ese descenso a los infiernos que podrían pensar algunos. Aguanta todavía Sánchez, pero aguanta por dos factores. Uno, porque sigue la imagen de Sánchez funcionando a través de esos mensajes que llegan a cierto público. Y dos,
porque la oposición en el caso de Feijóo no acaba de arrancar, sigue enfrascado en esos 130 y pocos, que parece que ha sido el subidón que dio tras la salida de Casado y que parece que no se ha ido consumando en los últimos meses, ya hablamos. Preocupa obviamente en el PP ese estancamiento total y empieza a haber una sensación en eso que nosotros saben que nos gusta mucho, eso queríamos que no existe en España, pero si existieran unidades de inteligencia de los partidos, de que tantas encuestas hay que verlas del lado positivo, porque te permiten hacer estrategias. Y la estrategia que tiene muy clara Sánchez es que a día de hoy, y leamos la última encuesta, la que ha aparecido hoy, de Voz Populi, que decía que se quedaban en 97 más 24, si no nos equivocamos, de Podemos. Haría en total más o menos 121 diputados. Fíjense, el PP daría 132, unos 10 diputados de diferencia. En estas encuestas es una cifra aceptable, vamos a decirlo así. Pero el detalle importante, el efecto sumar. Si el efecto sumar va por libre, está claro que dividiría el voto y sería peor. Ellos podrían subir hasta más de 40 según alguna encuesta, no las creemos, pero dejemos que fueran ciertas. Y el PSOE obviamente reduciría a menos de 80 sus diputados. Ese sería un escenario que nadie ve porque obviamente la suma sería inferior al Partido Popular. Pero aquí viene un momento importante, interesante. Si finalmente consigue Sánchez lo que quiere y Yolanda Díaz lo que quiere, que es ir juntos, ojo, no ir separados, sino que Sumar forme parte de la candidatura del PSOE, llamándole PSOE más Sumar, llamándole coalición de izquierdas, llamándole lo que les dé la gana, llamándole Yoli y Pedro, yo que sé, lo que quieran, pero consigue aunar la imagen de Yolanda Díaz a Sánchez y consiguen, que es la otra clave, desmontar a Podemos. Esa suma podría irse fácilmente a más de 130 diputados. Y aquí Feijóo tendría otro grave problema, y es que él lleva toda la campaña, pre-campaña, diciendo de que el partido más votado tiene el derecho a gobernar. Y no vemos que no solo se lo privara, sino que encima, para privárselo, pactara con lo que el propio Feijóo dice que es algo así como el diablo, con Vox. No tendría mucho sentido. Está claro que el PP y Vox juntos no van a ir, eso también lo vamos a descartar, aunque el Vox siempre hemos dicho que era una escisión del Partido Popular, pero bueno. Con lo cual, se le complica la vida al Partido Popular en dependencia de los movimientos que tenga la izquierda. Y aquí es donde sale una derivada interesante, y es que la idea fundamental de todos los movimientos del sí es sí, etcétera, etcétera, era derrocar a Podemos y dejarla apartada en la orilla. Pero Podemos está reaccionando con una fuerza, con una base, vamos a decirlo, que no deja de ser la del Partido Comunista de toda la vida, como hemos explicado hoy, que parece que impregna como una roca que es difícil hacer explotar. Y eso se convierte en una dificultad adicional para Sánchez, obviamente, y para Yolanda Díaz. Porque en caso de que Podemos no esté destruido, la suma de Yolanda Díaz al PSOE parece que no tendría tanto recorrido. ¿Dividiría el voto? Quizás se quedaran en 104, 105 y nuevamente esa alternativa que le gusta a Feijóo de ganar sin tener mayoría podría consolidarse. En todo caso, parece claro que para gobernar lo fácil sería pactar con Vox. Y como explicaremos al final del programa en el caso de Italia, pues parece que será algo más habitual de lo que algunos creen en la Europa actual. Y a todo eso, obviamente, hay candidatos en el PP que a pesar de las campañas que les hacen, porque de verdad, y ahora intentamos siempre ser serios y responsables, pero ¿alguien de verdad se cree que la manifestación de ayer era por la sanidad en Madrid? La verdad. ¿O todos saben que fue una manifestación anti-Ayuso? Porque Ayuso, fíjense, es el único enemigo, es el gran enemigo a batir por el Partido Socialista y por la izquierda. ¿Y saben por qué? Porque son conscientes de que Ayuso sí que aunaría votos de Vox y podría llegar ella solita a la mayoría absoluta. Juegan también con una cosa que hemos explicado hoy, que es un poco más rocambolesca, digámoslo así. Y es
que conocedores de la divergencia entre Ayuso y Feijóo saben que apostar por Ayuso implica que Feijóo pierda votos a favor de Vox. Así más o menos en resumen. Y saben que en el momento que unas elecciones generales donde apueste los partidos por la abstención, que es la apuesta de Feijóo, implicará que la división dé más posibilidades al Partido Socialista. Es todo un poco complejo, pero es ciertamente real. Por eso a Ayuso le tienen miedo y Ayuso además es que le facilitan las cosas. Cada manifestación son más votos para ella. Nosotros lo hemos comentado en los titulares. Está claro que si sale toda la gente que ha salido y dicen que es todo Madrid, etcétera, y luego en las generales, en las autonómicas, gana por mayoría absoluta, pues está claro que han mentido. La gente lo que no le gusta es la mentira. Y además Ayuso la ha facilitado, está en Israel de visita, pues las manifestaciones de Colau declarando Israel non grato y no sé qué leches, pues claro, se ha puesto amiga del mundo. Y al final, la política internacional es importante y fíjense que algunos podrían pensar, ¿qué hace una presidenta autonómica dando vueltas por el mundo? Pues tampoco hay que ser Einstein, pues está preparándose para el futuro. Así de claro y sin ningún tipo de dudas. Quien no parece que tenga mucho tiempo para prepararse para el futuro es Junqueras, al que finalmente han inhabilitado hasta el 2031. ¡Ay! Pobre hombre, tenía tanta ilusión de ser candidato, tendrá que trabajar. Le quitarán, suponemos, la escolta a los Mossos, no deja de ser un inhabilitado y condenado. Y lo triste es que, como ha reconocido el Supremo, queda libre la vía a que haya cualquier intento de secesión mientras no haya violencia. Hombre, ya ven, intenten hacer un golpe de Estado, ojo, no usen la violencia, o sea, en vez de golpe, díganle un grito de Estado, vamos a llamarle así, para que nadie se moleste y nadie les condene a nada. Obviamente, como pueden imaginarse, todo estaba acordado entre Esquerra y el PSOE, pero no ha sabido hacer el PSOE. Y aquí es el PSOE, seamos sinceros. El gobierno. No han sabido hacer la ley del sí es sí, pues imagínense que esta tampoco han sabido hacerla. Eso sí, Esquerra dice que el Supremo atenta y es un golpe a la democracia, lo dicen los fascistas de Esquerra Republicana, que hay que tener cojones, perdón, que nos haya salido el alma catalana aquí, y que está bien que esté fuera la secesión. Y claro, uno se pregunta, que recordarán algunos, los que son de Cataluña, sobre todo, que cuando el procés en el 2017, que esto lo iniciamos, me acuerdo, nosotros escribimos un artículo sobre el tema y a partir de ahí se disparó, comentamos que qué pasaría si Barcelona se quisiera ser independiente de Cataluña. Llegó incluso el tema a alguna televisión y recordamos que salió Pilar Rora por el tema de la Vall d'Aran, en este caso diciendo que no, que la Vall d'Aran formaba inexorablemente parte de Cataluña y que Hospitalet, Barcelona, si pedían la secesión, salir de una Cataluña independiente, jamás, porque son parte de Cataluña, claro, pero Cataluña, según ellos, no es parte de España. Es aquel discurso maximalista donde unos se creen solo sus mentiras y viven tristemente de eso. Es un suplicio lo de Cataluña. Por suerte, al menos, Junqueras no será candidato hasta el 2031. Desde aquí, y saben que no hacemos valoraciones habitualmente judiciales, felicitar a Marchena y a los jueces por haber hecho lo que la gente de buena fe cree que se debería hacer. Un condenado no puede librarse por una decisión política de sus socios. Así de claro y contundente. Que no sabemos si celebrará o no es Villacís, que en una entrevista ayer dijo que si no sale, aunque ella aspira a ser alcaldesa o vicealcaldesa, porque cuenta con el soporte de los madrileños, suponemos contará con los 122 avales y poco más, pues se retira a la política. Pues miren, vamos a apuntarlo. Recuerden cuando haya las elecciones al día siguiente que alguien nos lo recuerde, alguno en el chat o alguien nos envíe un mensaje para comprobar si Villacís efectivamente ha dejado la política, porque sería lo normal. Si fracasas, lo dejas. Se lo podría haber apuntado en Mundo, que recordemos, perdió las de Madrid, siguió de diputado, perdió el Congreso de Ciudadanos, siguió de diputado, porque claro, se gana muy bien la vida uno en la política, Mundo. En fin, son personajes de estos absurdos que solo quieren permanecer en el lugar donde cobran por hacer
poco. Villacís, si pierde, debería irse. Está claro que no la quieren en Ciudadanos y está claro que en el PP, en Madrid sobre todo, no la quieren ni ver. La diosa quizá acabe siendo un simple angelito, pero de aquellos, ¿se acuerdan de pequeños que decías, ha quedado un angelito cuando caían aquellas como esporas, no sé cómo se llamaban, que hacías con la mano y desaparecía? Curiosamente, llevamos un par de días hablando obviamente de los premios Goya y vamos a sorprender un poco con la hipocresía de este mundo. Ya hablábamos de que se hace extraño que gente que hable de transparencia, de todo esto, pues no publique los sueldos de los actores cuando son películas subvencionadas, que sea lo normal. Pues no sé, saber que un actor le han pagado $500,000 para hacer una película o que algún actor tiene un patrimonio de 10, 15, 20, 30 o 40 millones de euros por hacer películas subvencionadas. Hombre, se hace cuanto menos extraño, vamos a decirlo así claro. Y en todo caso, la hipocresía ha llegado no solo por el menú que explicamos anoche, detallando los platos, sino porque hoy la Academia de Cine ha felicitado al Grupo Quirón, el grupo sanitario privado más importante de España, por velar por la salud de los invitados. Sí, el mundo del cine felicitando a un grupo sanitario privado porque es el que ha velado por la salud de todos los invitados allí. No, la sanidad pública no, para los muertos de hambre. Nosotros no, hombre, que somos señores. Nosotros tenemos que tener la sanidad privada. Y lo dice alguien, yo tengo sanidad privada, lo he dicho muchas veces, no tengo ningún problema. Pero te sorprende la hipocresía de este mundo, que parece que vive en el mundo de las fábulas. Parece que la película se la hacen ellos solos mentalmente. Luego han tenido el incidente con la cantante Janet. Aquellos que tengan más años se acordarán. ¿Por qué te vas? Yo sé cantar muy mal, lo siento. Que interpretaron la canción, decía que estaba viendo la gala, debía ser como yo, no estaba conmigo, obviamente, pero decía que nunca la había visto, la puso a ver por lo de Saura, porque eran amigos, no sé qué, empezó a ver que pasaban criacuervos y de repente vio que salió una chica mexicana, si no sé qué, vamos a cantar su canción. Y claro, se cabreó. Se ha cabreado. Porque dice que es indigno, que nadie la ha llamado. O sea, la hipocresía, mundo de los derechos, no, que no te bajes por torre, no te bajes películas, que los derechos son sagrados, no sé qué. Pues dice casi una ofensa a Saura, a ella y a Perales, que es el compositor de la canción. Al final, todos contra este mundo de hipócritas, porque no tienen otra manera. Por cierto, Janet ha cantado la canción, lo pueden ver en algunos medios, en la capilla ardiente de Saura, y acaba con un abrazo con la mujer del difunto. Y saltamos a Europa para comentar algo que comentamos el viernes, que el sábado vencía el tercer plazo para hacer el pago de fondos europeos y que de momento, a preguntas hoy a la Unión Europea, dice que de momento no hay fecha. Hombre, se hace raro. Y aquí ponemos el ejemplo, siempre ponemos de la empresa privada. Ustedes van a un banco y les dicen, Paco, pásate el lunes que firmamos la hipoteca, y llega el lunes, o el crédito, la línea de crédito, y llega el lunes y te dicen, no, ya te diré algo. Hombre, eso nunca es un buen síntoma. Seamos sinceros, aquellos que les ha tocado el muerto este lo saben perfectamente. Pues eso ha dicho Europa a España, que de momento no lo sabemos. Nosotros seguimos apostando que se lo van a dar, porque al final, cuando alguien comete errores, lo más importante es coger al delincuente cometiendo un enésimo error cuando se confía. Y es curioso porque el Tribunal de Cuentas ha pedido a la Comisión Europea qué tipo de sanciones y cómo calcular las multas para aquellos países que incumplan con los fondos de recuperación. ¿Y saben qué país ha puesto de ejemplo en su petición? España. Casualidad, claro, casualidad. Suponemos no han visto el vídeo de Sánchez hablando del salario mínimo interprofesional o ninguna otra cosa, pero todo es un espectáculo cuanto menos dantesco. Saltamos más allá ya de Europa, nos vamos a este tema que parece que se ha bajado un poco las aguas. Recordemos, ayer decía el Pentágono sobre estos objetos volantes que han sido derribados, que no descartamos nada. Una pregunta directa donde se preguntaba si podían ser alienígenas. Hoy la Casa Blanca parece que ha bajado un poco el nivel, bueno, hace poco lo han dicho, que no hay indicios de que sean alienígenas. Fíjese que estamos entrando en una palabra, también se está hablando de una explosión de un tren que hubo y que se está intentando ocultar, pero bueno, inventárselo de los alienígenas es sorprendente. En todo caso,
Hay que estar a la expectativa porque no se han recuperado ninguno de los tres objetos. Se habla de uno cilíndrico, decíamos uno octagonal, etcétera, etcétera. Es todo un poco raro. También hay la cosa extraña de que, según parece, no tenían ninguna actitud ofensiva esos objetos o lo que haya dentro de ellos, pero dicen que estaban en la línea, digamos, saben que los vuelos funcionan en ciertas alturas por donde pasaban vuelos y podían ser un peligro para la navegación aérea. En fin, esto de derribar sin preguntar parece mucho de película, pero en todo caso es lo que ha pasado y habrá que estar atentos porque estas cosas al final nunca se sabe dónde empiezan y dónde acaban. Y donde acabamos nosotros es hablando, curiosamente, de ese fenómeno, vamos a llamarle así, que es Meloni, que recuerden ganó las elecciones italianas hace unos 4 meses, se abrió Europa, una parte de Europa en canal, diciendo la ultraderecha ha llegado, esto va a ser un desastre, esto va a durar un mes, esto tal, pues han pasado 4 o 5 meses, ha habido elecciones regionales en Lazio y Lombardía, para hacerse una idea, capital de Lazio, Roma, capital de Lombardía, Milán, y ha ganado fácilmente los partidos de Meloni. Es decir, los votantes están satisfechos con estos meses de trabajo de la primera ministra italiana. Recordemos que el máximo incidente que ha tenido con Europa ha sido pues esa crítica que nosotros también hubiéramos hecho a Francia y Alemania por no incluirla en la visita de Zelensky, por separarlos como si fueran una segunda división, y hay que reconocer que la recuperación, vamos a decirlo así, de Italia parece que va, por ejemplo, con mejores cifras que la de España. Esto al final debe hacernos pensar algo que siempre hemos comentado en este programa, que las políticas en el siglo XX es muy difícil que te vayas más allá de los límites. Y en teoría, cuando te vas más allá de los límites, en Europa hablamos, obviamente, es siempre cuando tiendes más hacia abrir las limitaciones que hacia cerrar limitaciones. Es decir, hacia perder dinero, no cuando se apuesta, como parece el caso, por ejemplo, por la economía de mercado u otras cosas. Al final, el gran problema en Europa muchas veces es lo público o lo privado. Tener claro con cuál de los dos se crece o no se crece. Y hombre, y algunos, perdón, pero tenemos no claro lo siguiente, que Europa, si quiere ser fuerte, necesita reforzar toda su actividad privada. Hasta nos parece bien que la gente del cine coja a Quirón para, como han dicho ellos, velar por la salud de los invitados, porque eso al final genera riqueza. E insistimos, claro que hay pilares de la democracia, que son la sanidad, la justicia, la defensa, la educación, que deben estar con fondos suficientes para que funcionen para todo el mundo. Y fíjense que en España, sobre todo en estos partidos socialistas, los hijos de ellos ni van a la educación pública, ni van a la sanidad pública, y obviamente tienen siempre buenos abogados. Eso debería hacer reflexionar a más de uno. ¿Qué hay que dejar? ¿Los servicios públicos para la gente que se muere de hambre? Y entonces los maldotamos. Es el error de ciertos partidos que gobiernan, que para ellos no son lo suyo, aunque luego salgan a correr a manifestarte diciendo que son lo de todos. De esas hipocresías que parece reinan en la España actual, que habría algún día que intentar analizar bien. Nos vamos a emplazar a mañana. Hoy hemos hecho ya doble programa. Creemos que estos días va a haber mucha actividad. El miércoles estamos en Madrid. Como siempre, Patreon, canal Transferencia. Nos emplazamos a mañana. Como siempre decimos, seguimos.